Hola chicos, hola, hola. Tenemos tres temitas por hoy día. Y el primero son las lecciones de Wagner. Sí, porque bueno, si no se ha enterado y le informo rápido, luego de muchos roces y conflictos entre el grupo Wagner y el ejército ruso, el gobierno de Putin intentó ilegalizar el grupo Wagner, primero mediante la obligación de firmar unos contratos y después finalmente con una acusación de terrorismo contra Prigozhin, el líder del grupo Wagner. Entonces el grupo Wagner se montó una insurrección. Se midieron sus partes íntimas Putin y Prigozhin. Y Prigozhin se terminó exiliando en Bielorrusia, pero Putin terminó cediendo a varias de las peticiones del oligarca ruso. Y eso nos lleva a un primer tema en discusión, ¿no es cierto? ¿Qué lecciones sacamos? Y si usted quiere tener detalles sobre eso, bueno, todo el mundo habló de eso el fin de semana, pues, no sea tonto, no se pierda. Todo el mundo habló de eso el fin de semana. ¿Ah? Así que tiene facilidad para enterarse. No me pida a mí que yo sea un canal informativo, porque esto no es informativo, estas no son noticias. Usted sabe que aquí el canal del Cebalef no son noticias. Pero usted tiene las noticias para enterarse de lo que pasó. ¿Mm? Ahí está cosas militares con el Yago, Fernando Díaz Villanueva hizo un programa, cosas militares hizo como 4 programas al respecto. Entonces vamos enterándonos, ¿no es cierto? Entérense por otro lado y después vienen para acá a analizar las cosas, a darle una vuelta, más allá de los hechos. Y más allá de los hechos, ¿qué es lo que nos enseña a nosotros? ¿Mm? Algo que es muy obvio, pero que parece ser que muchos no entienden. Fíjense ustedes, ¿qué es lo que esgrimió el gobierno ruso contra Prigozhin y el grupo Wagner? ¿Qué es lo que esgrimió el gobierno ruso contra ellos? Una orden de captura, una ley, un contrato, ¿ah? Tinta sobre papel. ¿Qué es lo que puso sobre la mesa Prigozhin? Tanques, metralletas y personas, y ejército, gente dispuesta a pelear. ¿Por qué no le pusieron la pata encima a Prigozhin? Porque Prigozhin fue capaz de enterarse de algo que mucha gente no se entera, es que no hay salida institucional, que es lo que les venimos diciendo y se materializa. Prigozhin se da cuenta de que no tiene él personalmente y su grupo no tienen salida institucional porque la institucionalidad está directa y abiertamente en su contra y obcecada y obstinadamente en su contra. Pero ellos tienen la ventaja de que son un grupo organizado de personas que han estado en combate y tienen armamento y por lo tanto simplemente pasan por encima de la institucionalidad y obtienen parte de sus peticiones y terminan negociando de igual a igual con el gobierno ruso. Algo similar pasó en Chile hace poco, hace 4 años, ¿se acuerdan? Cuando un grupo de personas, viendo que querían ellos una pila de cosas que son a veces incluso contradictorias entre sí, a las que llaman dignidad, querían conseguirla y dándose cuenta de que no tenían la capacidad institucional de conseguirla, de que era imposible conseguirla desde el punto de vista institucional, de que ningún gobierno, ningún partido, ninguna ley, ningún diputado les iba a dar lo que estaban pidiendo, quemaron la mitad del país. Inteligente, Prigozhin, inteligente los del estallido fecal, inteligente. Gente inteligente, gente que se da cuenta de la realidad y actúa de acuerdo a lo concreto y no de acuerdo a que, oye, es que el artículo no sé cuánto dice, ña, ña, ña. No, actúa de acuerdo a lo concreto y ganan. Y ganan. Porque el que tiene su mente puesta en las cosas que Dios creó está más preparado para conquistar sus fines que quien tiene la mente puesta en las cosas que el ser humano creó. Porque las leyes, las constituciones, los parlamentos, todas esas cosas las creó el ser humano. Pero la realidad concreta y material la creó Dios. Trabajando sobre la realidad que Dios creó, se logran mejores objetivos que trabajando sobre la realidad que el ser humano creó, que además es una especie de alucinación colectiva llamada democracia. Esta idea de que, bueno, hay unos tipos que tienen, unos tipos que se llaman jueces y pueden decidir esto y lo otro, eso es alucinatorio. Claro, como están muchas personas de acuerdo con esa alucinación, se termina materializando en personas en la cárcel, etcétera, pero no tendría por qué. No, no es un hecho de la realidad, es un invento. Mm. Reitero, los que están atentos a lo que Dios creó,
actúan mejor. Y así, sabiendo que no hay salida institucional, tenemos la capacidad de actuar mejor y de tomar mejores decisiones. Y en Chile, para aquellos que somos considerados, digamos, de derecha, tampoco hay salida institucional, porque Chile es lo que hay es una institucionalidad que ha sido forjada por la ONU, la extrema izquierda, los comunistas y los revolucionarios de octubre. Y entonces nosotros no tenemos salida institucional. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos que tomar acción en el terreno de los hechos. Tenemos que tomar acción en el terreno de la práctica, de lo material, en el mundo que Dios creó y no en el mundo humano de las mentes y de las alucinaciones colectivas como las leyes y las constituciones y los jueces y los policías. Bien. Yendo a... Entonces es importante esto, y por eso también los conmino nuevamente, una vez más, a comprar mis libros, porque es importante que ustedes se empapen de esta perspectiva realista. ¿Ah? Realista no en el sentido del rey, realista en el sentido de la realidad. De esta perspectiva realista de las cosas, y dejen atrás la perspectiva institucionalista que es tan absurda, tan ridícula, tan tonta. ¿Se imaginan que Putin hubiera, en la negociación con Prigozhin, le hubiera dicho, oye, no, es que tú no podés tomarte esa ciudad porque aquí yo tengo un papel que dice que... Y el otro estaba con tanques. Los tanques le ganan al papel. Las pistolas le ganan al papel. Las piedras le ganan al papel. Hasta los combos le ganan al papel. Así que dejemos de pensar en función de papeles y empecemos a pensar en función de las cosas. Así que en la descripción les dejo los links y compren los libros míos que no valen nada, $2, $3, un moco. No se van a hacer más pobres, yo no me voy a hacer más rico y ustedes van a adquirir un desarrollo de una mentalidad realista, de una perspectiva realista. Bien, ese es un tema. Vamos a pasar al siguiente, democracia muerta. Democracia muerta. Y es que está muy revolucionada la red ya una semana. Y yo dije, esta cuestión se va a pasar luego. Pero no, resulta que parece ser que en Chile es considerado noticia, pues weón, algo novedoso, porque noticia significa algo novedoso, algo que no ocurre de forma constante, cotidiana, algo que no es normal. Pero sin embargo, tan loca, tan desquiciada, tan alucinante, en el sentido de que alucinan, están las personas de este país que se considera noticia que un montón de buenos de izquierda se hayan robado un montón de plata. No sé, díganme ustedes, pero ya cuando el Villegas, la Telemarino y no sé quién más, ya hablan de eso, el Cast y todo, o sea, Kaiser y todos los demás, ya estamos pensando que esta gente cree que es novedoso, cree que es algo notorio, distinto de lo cotidiano. Qué chistoso. Qué chistoso. Qué chistoso. Y estamos frente a la siguiente situación, y es que estas fundaciones de extrema izquierda, que no son solamente esta democracia viva, sino un montón de instituciones que están en Chile, de ONGs, etcétera, reciben dinero cuando el gobernante de izquierda reciben toneladas de plata, y cuando el gobernante de derecha, como el gobernante de derecha considera que darle plata a las fundaciones de derecha es corrupción. Fíjense en los dos gobiernos de Piñera, a qué fundaciones les dio dinero, vayan a ver y dense cuenta, observen, porque son todas de extrema izquierda. Entonces le dan también a las de extrema izquierda. Entonces cuando gobierna la derecha, la extrema izquierda recibe plata, y cuando gobierna la izquierda, la extrema izquierda recibe plata. Siempre reciben plata, siempre. Es constante, y por lo tanto, como es algo constante, cotidiano y normal, no es noticia. Además que esto fue orquestado por los mismos hueones que se robaron 5.000 millones del Departamento de Educación de Providencia. Imagínate, si unos hueones son capaces de sacar 5.000 millones de pesos del Departamento de Educación de Providencia de una comunita. Providencia es una comuna importante, pero es una comunita, no es un país, ni siquiera una región. ¿Cuánto podrán sacar del gobierno de Chile? Interesante, que parezca que esto es novedoso, que parezca que esto es notorio, que parezca que esto es algo digno de mencionarse como algo distinto de la cotidianidad.
Cuático. Cuático. Yo siento que eso es la mayor noticia. La mayor noticia es que en Chile los de izquierda se roban un montón de plata y es noticia. Y que sea noticia es noticia. Porque, como puede ser, esto es personas subnormales. Gente con problemas psiquiátricos que no se da cuenta que eso es lo común, lo normal. La gente de izquierda roba en los gobiernos de izquierda y en los gobiernos de derecha también roba la gente de izquierda. Sí, así es. Si usted piensa lo contrario, usted está fuera de este mundo. No sé dónde está, metido en una cueva. Si no me cree, vayan a revisar en transparencia las donaciones, y no solamente las donaciones, sino las contrataciones también que realizó de ONGs que realizó Piñera durante sus 4 gobiernos, durante sus 8 años de los 2 gobiernos que tuvo. Veamos, ¿a quién les dio plata? Piñera. Fíjense usted, ¿a quién le dio plata? Encuéntrese con todos los grupos de izquierda a los que les dio plata. Y dice, ¿cuál es tu fuente? Esa es mi fuente. Muestra la fuente, no muéstrala tú, anda a verla tú. Ahí está en transparencia. ¿A qué plata, a qué ONG y organizaciones sin fines de lucro contrató o donó dinero Piñera durante sus 8 años de gobierno? Y les voy a decir que fue más plata de la que les da el Boric. Bueno, para terminar, el tercer tema, bien rápido. Hay más señales del colapso civilizacional inminente en el que estamos observando, ¿no es cierto? Ciertas piecitas fundamentales de que la civilización funcione y opere como civilización han estado fallando, cayendo, dejando de operar, y que lenta pero inexorablemente nos acercamos a un colapso de la civilización occidental. Y ahí hay un dato que hay que mirar. En Estados Unidos ha habido discusión sobre esto en las últimas semanas porque se encontró que la edad promedio de los plomeros, que le llaman allá, básicamente a los gaffiters y eso, a los que se dedican a ver cañería y desechos y agua potable y esas cosas, bueno, la edad promedio estaba en los 60 años. Esa era la edad promedio, según un estudio, no me acuerdo ya de dónde salió, pero usted lo puede buscar, para que no me pida a mí que le dé el link, búsquelo usted. El promedio de edad de los plomeros es de 60 años. Con lo cual nos encontramos frente a un problema, porque sí o sí va a haber un cuello de botella de profesionales de esa área. Sí o sí va a haber un cuello de botella de profesionales de esa área, porque si bien es cierto que las personas pueden aprender eso, pocos seres humanos cuentan con la neuroplasticidad como para ponerse a aprender ese tipo de cosas después de los 30 años. Con lo cual, vamos a tener un problema de experiencia, un problema de conocimiento y de transmisión de conocimientos, porque estas son, si bien se puede estudiar esto, no es como que estudiando aprendamos bien, trabajando como se aprende y sobre todo siendo ayudante de alguien que sabe más. Entonces, la transmisión de experiencia y la transmisión de conocimiento se ve media cortada, se complica eso, y además se complica la cantidad por un buen rato hasta que muchos jóvenes determinen que se va a hacer su carrera. Y también está el problema de que, aunque ganaran mucho, los jóvenes no van a querer eso. Porque los jóvenes hoy en día están en una sociedad feminizada, enfocada en tonteras como el prestigio y la clase, en lugar de estar enfocada en las cosas importantes como tener agua potable. Entonces, todos quieren ir a la universidad, todos quieren estudiar tonteras, y a pesar de que los periodistas están casi todos sin trabajo en el periodismo y ganan unos sueldos paupérrimos inferiores a los que atienden en el McDonald's, sin embargo, todos los años, varias decenas de miles de cabros salen de la carrera de periodismo. Por lo tanto, pretender que la gente, que van a haber una cantidad suficiente de jóvenes que enmienden el rumbo y no tengamos un déficit brutal de gasfitters y otras profesiones por el estilo hacia el futuro, es un poquito ingenuo. Estas cifras son de Estados Unidos, pero ustedes pueden observar la realidad. ¿Cuándo fue la última vez que llamaron a un gaffiter y llegó un cabro joven? Parece ser como una profesión del pasado. Sin embargo, todas las casas se siguen echando a perder. Las cañerías, los water, se siguen echando a perder. Entonces no es una profesión del pasado, porque sigue siendo vigente, sigue siendo necesaria la función que cumplen, pero sin embargo
nadie lo está estudiando. Y usted cuando llama a alguien, llega un viejo, llega un ancianito. Casi que usted tiene que ayudarlo a cargar las cosas. Nos encontramos frente a una situación grave hacia el futuro, donde va a haber escasez de ciertas profesiones importantísimas, que son base fundamental de que la sociedad pueda operar, y que sin embargo nadie quiere ejercerla. Y no porque se gane mal, ¿eh? No porque se gane mal. Interesante. Con esa reflexión lo dejamos. Tenemos colapso demográfico, colapso institucional, problema de ¿cómo se llama esto? Escasez alimentaria, problemas con los recursos naturales y ahora además un problema de profesionales de este tipo. ¡Auch! ¡Ay, mundo mío, mundo mío! ¿Para dónde vais? Un abrazo, cariños para todos ustedes, que Dios los bendiga y nos estamos viendo a la noche en un directo de llamado. Chao, chao.